¿Cómo estás, Paula? Mauricio, buenos días. Sí, la verdad es que ayer estuvimos en el ICAL, que vendría siendo el comando de la candidata oficialista Janet Jara, porque ella ha tenido una serie de reuniones, recordemos, con todos los partidos del oficialismo para poder afinar finalmente todos los insumos que está recopilando de los distintos sectores para buscar apoyo, ¿no?, en esta segunda etapa de su campaña. La candidata ayer afirmó que iba a tener prácticamente su equipo listo, o ella esperaba tenerlo listo el próximo 15 de julio, que iba a comenzar a recorrer todo el país con su equipo programático para poder levantar distintas propuestas. También ella afirmó que su itinerario hoy día va a tener un encuentro clave con la directiva del Partido Socialista y que la próxima semana iba a comenzar a tener reuniones tanto con empresarios como también con gremios sindicales para poder afinar su estrategia de campaña y recopilar todos los apoyos que necesita para esta segunda parte de su campaña. Ayer estuvo con el ex candidato de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, destacó algunas de sus propuestas, dijo que iba a recoger lo relativo a las energías limpias y renovables y también abordó esta crisis que está viviendo parte del socialismo democrático, considerando que hace algunos días atrás la vicepresidenta de este partido, Daniela Chiccardini, afirmó que después de las primarias se agotó el socialismo democrático como tal a propósito de la derrota de Carolina Toá. Y es justamente sobre ese tema que ayer Janet Jara dijo que la verdad es que todos los procesos internos corresponden a cada coalición, pero lo importante es que se pueda avanzar en un programa común de aquí a mediados de julio. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Cada parte que fue contendora en esta primaria va a hacer su propia evaluación de lo que ocurrió, de lo que pudo haber hecho de forma distinta o de lo que puede seguir haciendo de la misma manera hacia adelante. Pero hoy día estamos abocados a una tarea mayor, que es ganar esta elección presidencial, y entiendo que los partidos van a estar a disposición de apoyar esta tarea. Sin duda, las reflexiones tienen que ver con temas que son de mediano y de largo plazo, de la centroizquierda chilena y del mundo del progresismo, y yo espero que puedan irse resolviendo con los tiempos debidos, pero teniendo en cuenta una urgencia, que es que tenemos que enfrentar en 5 meses más una elección presidencial, y eso es prioritario. Bueno, claro, y eso es la tarea mayor, ha dicho la candidata presidencial del oficialismo, y para eso lo hemos estado conversando. Necesita los votos, no solo que alcanzó en la primaria, sino extender su piso, su universo electoral para poder enfrentar a las derechas en noviembre. Ella misma ha planteado que va a buscar acercarse a la democracia cristiana, una democracia cristiana que ya decíamos, Paulina, está en una encrucijada muy compleja porque no apoyó esa primaria, no participó en esa primaria, por lo tanto no está obligado a cuadrarse detrás de Janet Jara, pero según algunos militantes, varios no tienen muchas más alternativas. Sí, la verdad es que son varios, Paula, lo que ya han estado planteando, que a la democracia cristiana no le quedaría otra alternativa para su propia supervivencia, el hecho de tener que apoyar a Janet Jara para poder pactar con el oficialismo y a su vez tener una lista parlamentaria más robusta, considerando también el peso que podría tener la DC de aquí en adelante, que ya tiene una bancada de diputados y de senadores bastante reducida en ambas cámaras del Congreso. Ayer, en esta crisis que está viviendo la democracia cristiana, se desmarcaron varios dirigentes históricos, incluso de este partido, respecto a esta idea de apoyar o no a Janet Jara. Escuchamos al senador Francisco Huanchumilla decir que él estaba abierto a conversar con Janet Jara para poder ver qué tipo de negociación se podrían realizar para poder tener un apoyo a esta candidata y a su vez se pueda tener un pacto de una lista única parlamentaria. También vimos a la alcaldesa Claudia Pizarro decir que estaba dispuesta a apoyar a Janet Jara, e incluso también la senadora Yasna Proboste deslizó que habría que abrirse a apoyar a esta candidata que tiene el estigma, por supuesto, de ser comunista, y de ahí el rechazo de la dirigencia o la cúpula de la DC. Ayer estábamos hablando con el timonel de este partido, Alberto Undurraga, que él decía que como presidente de la DC no se iba a apoyar ni a Janet Jara ni a Evelyn Matei en esta elección. Lo cierto es que en esta crisis interna que vive la Falange vamos a escuchar dos opiniones contrapuestas. Uno, la del timonel de la DC, Alberto Undurraga, que se niega a entregar un apoyo explícito a la DC, o sea, en este caso a la candidata Janet Jara, y también vamos a escuchar al senador Francisco Huanchumilla, que dice que está abierto a apoyar a la candidata oficialista. La gran mayoría del pueblo demócrata cristiano no está ni con Janet Jara
ni con Evelyn Matei. Y por lo tanto nos hemos dado un plazo de aquí al 26 de julio para analizar distintas alternativas, para tener distintas conversaciones, y quien resuelve no es uno u otro dirigente, por importante que sea, sino que quien resuelve es la base representada en esta Junta Nacional. Lo que yo he señalado que la democracia cristiana en este nuevo escenario tiene que buscar cuál es su punto crítico. Y en este sentido, eso es tener una bancada parlamentaria que le permita subsistir como partido. Por lo tanto, no puede ir solo. Bajo ese punto de vista, yo me abro a los candidatos presidenciales que están, y naturalmente también en ellos, a la Janet Jara, que ganó las primarias donde nosotros no participamos. Bueno, de todas formas, ayer conversando con la candidata oficialista ahí en la sede del ICAL, que funciona como el comando actualmente de Janet Jara, ella, después de tener esta reunión con Jaime Mulet, se tomó un tiempo para conversar con la prensa respecto a esta situación de la DC. Ella dice que respeta los procesos internos de cada partido y que no va a interceder más allá del Consejo Nacional que tiene la DC el 26 de julio, donde va a tener que definir finalmente qué postura va a tomar en relación con que si apoya o no la candidata oficialista y si pacta o no en una lista única con el resto de las fuerzas progresistas. Y en ese contexto ayer también, un poco en el contexto de esta reestructuración que está ocurriendo en la interna del oficialismo después de estas elecciones, en el Frente Amplio también están haciendo sus análisis. Ayer también el ex candidato Gonzalo Vinter reconocía que pudo haberlo afectado, por ejemplo, el caso Convenio, en estos resultados de las primarias donde apenas ni llegó al 10% de los votos. Y en ese contexto ayer varios dirigentes veían también con preocupación si el Frente Amplio iba a poder con estos malos resultados mantener una buena negociación parlamentaria y mantener esta bancada, una de las más grandes que tiene este partido en ambas cámaras del Congreso. Ayer hablamos con la diputada Emilia Schneider para ver cómo el Frente Amplio va a poder negociar en la parlamentaria considerando los malos resultados de las primarias, y esto fue el análisis que hizo la diputada Frente Amplista. Por cierto, los resultados que obtuvimos el domingo en la primaria no son lo que esperábamos, pero creo que es importante señalar que la negociación parlamentaria corre por otro carril. Creo que lo más importante en la conversación parlamentaria es que prime la unidad y que seamos capaces de construir una lista unitaria, generar una unidad que vaya más allá del oficialismo, que incorpore, por ejemplo, a la democracia cristiana. Respecto a la situación del Frente Amplio, creo que es importante tomar en cuenta que nosotros seguimos siendo el partido con más militantes en el país, el partido con la bancada más grande de la Cámara de Diputados y Diputadas, y espero que eso se tome en cuenta y también esté presente en la conversación parlamentaria. Ya, ahora, Paulina, en medio de todas estas conversaciones, recordemos que el plazo para inscribir no solo las candidaturas presidenciales, sino que las candidaturas parlamentarias vence el próximo 18 de agosto, pero en medio de toda esta conversación, de toda esta discusión, anoche el alcalde Daniel Jadue, en este programa que tiene a través de internet, hizo unas declaraciones que llamaron mucho la atención y de alguna forma confirmó que Janet Jara se va a suspender su militancia en el Partido Comunista. Y quiero citarlo textual. Dice: se ha tomado la decisión, entiendo yo, de que suspenda su militancia. ¿Y por qué? Porque hoy día todos tenemos claro que representa a una alianza más amplia, con un programa más amplio, y que efectivamente tiene que ponerse a disposición de un conglomerado. Por lo mismo, es probable que se aleje de sus deberes militantes para asumir una tarea mucho más importante, que es dirigir un gobierno de un país que necesita transformaciones profundas. Evidentemente, Jadue con esto, aun cuando fue en su programa en internet, esto trascendió, generó bastante impacto, y después dijo que era una opinión personal, que era algo que él había escuchado, pero vamos a ver si en definitiva esto se hace oficial durante las próximas horas. Sí, la verdad es que todavía no hay una declaración oficial más allá de lo que dijo Daniel Jadue de la militancia de Janet Jara. Ayer incluso en el ICAL, cuando estuvimos con ella, le preguntamos nuevamente si ella estaba evaluando seriamente suspender su militancia en el PC. Ella dijo que por ahora ese tema no estaba sobre la mesa, que ella estaba evaluando el tema de su despliegue, el tema de las reuniones que va a tener con distintos gremios, entre ellos los empresarios, la CPC más específicamente la próxima semana, pero que el tema de su militancia todavía no era un tema del cual ella podía decir o contar si definitivamente la iba a suspender o no para ser una candidata más amplia que una candidata netamente del Partido Comunista. Ahora bien, también muchos dicen que las palabras de Daniel Jadue tienen mucha sintonía con esta crisis interna que hay dentro del mismo PC, donde sabemos han habido varias rencillas entre Lautaro Carmona, que es el presidente del PC, y las contradicciones que ha tenido con la propia candidata Janet Jara en torno
torno a distintos temas, y es justamente ese punto también lo que podría dar hoy día para hablar si es que definitivamente el PC decide suspender la militancia de Janet Jara, que es algo que al menos a la candidata ayer dijo no la tenía en el centro de sus preocupaciones como una de sus prioridades. Sí, de cualquier forma, más que el partido suspenda la militancia, es la propia candidata, en este caso, quien decide suspender su militancia. Y esto no es algo inédito, ya ocurrió con Sebastián Piñera, quien suspende su militancia en Renovación Nacional para ser el candidato de la unidad de la derecha, e incluso ayer Laura Albornoz en una entrevista recordaba que lo hizo Patricio Elwin el año 89, que renuncia o suspende su militancia en la democracia cristiana en algún momento para ser el candidato de la unidad de toda la concertación. Así es que lo que haga o no Janet Jara, si es que esto se confirma en las próximas horas, de ninguna manera sería algo inédito. No, ya lo contábamos ayer, digamos, es un hecho de la causa, es un dato de la causa que ella misma ha puesto sobre la mesa, también lo ha puesto sobre la mesa su propio partido. Ahora recordemos que es ella la que instala este tema en plena campaña presidencial de las primarias. Este tema no surge de la nada. Ella después como que se enreda un poco durante esa campaña y trata de no ponerlo como un eje de la discusión, pero es ella la que plantea bien tempranamente esta posibilidad de renunciar. En ese momento se hablaba de la militancia en el Partido Comunista, algo que después aclara el servicio electoral, y ahora de suspender. Habrá que ver si lo que dice Jaue, que ya estaría la decisión tomada, se concreta también en las próximas horas. Gracias, Paulina. Estén bien, buenos días. Buenos días. Bueno, nos quedamos